digamos, un salto en los temas para permitirle a ustedes tener unas fórmulas básicas, con lo cual con Hernán van a poder avanzar en los problemas, si no estarían detenidos hasta que veamos fundamentalmente la cinemática del sólido rígido, y eso nos llevaría a una clase más y ustedes no tendrían para hacer problemas. Así que con miras a eso, nosotros lo hacemos todos los años, un poco salteamos una parte que después la vemos con más detenimiento, o la vemos por primera vez, pero con todo el detenimiento que corresponde, una vez que ya ustedes estén haciendo los problemas, es decir, seguramente en la próxima clase. Bien, en esta clase yo les envié a todos ustedes, creo que tengo todas las direcciones, ya hace como una hora más o menos, lo que sería un apunte básico de la clase de hoy, y después vamos a ver algunas cosas más. En las próximas clases vamos a trabajar sobre un mecanismo que se denomina sistema Vila-Manivela, y a partir de ahí, tal cual lo indica el programa, vamos a pasar sobre todo el tema de motores, la utilización de estos sistemas, el porqué de algunos sistemas o no, el porqué de la extracción de potencia del petróleo, para poder interpretar unos conocimientos básicos que toda persona con conocimiento de ingeniería mecánica debe tener. Como esto en general, no sé si se ve en los otros años, yo lo cursé en los 6 años, no había una materia específica sobre motores de combustión interna, entonces vemos una parte en lo que es mecánica, que también corresponde. Desde la óptica del sistema de la manivela, que es el sistema por el cual funciona un motor, pero bueno, lo hacemos, digamos, de manera tal de que les sirva para un conocimiento práctico. Bueno, para comenzar, vamos a compartir pantalla con lo que sería la clase que vamos a ver hoy. Vamos a ampliar un poquito para ver. Espero que le doy admisión a los chicos que faltan. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la cinemática del cuerpo rígido. En realidad, la cinemática del punto, nosotros la vimos en la clase pasada cuando identificamos ese punto, y a través de esa identificación por distintos sistemas de coordenadas, siempre teniendo un sistema de referencia, obviamente, que es la base fundamental de la mecánica clásica, nosotros pudimos determinar si ese punto se movía. Con la variación de espacio respecto del tiempo determinamos la velocidad, y con la variación de la velocidad respecto del tiempo determinamos la aceleración. De manera tal de que nosotros, con el conocimiento de la posición del punto en forma vectorial, viendo la variación de ese vector en primera instancia, es decir, con la derivada primera, obtenemos lo que es la velocidad, y con la derivada segunda la aceleración. El proceso inverso también es posible, por lo tanto, si yo conozco la aceleración y las condiciones de entorno de un determinado móvil, yo puedo determinar qué velocidad desarrolla y qué espacio cubre en un determinado tiempo, haciendo, en vez de derivación, la integración de lo que es la aceleración. Integrándola 2 veces, obtenemos lo que es espacio. Todo eso seguramente ustedes ya lo vieron en Física 1 y en Análisis Matemático también. Bien, cinemática, como ya lo dijimos, es la parte de la física que estudia el movimiento sin importar las causas que lo producen. Se basa en la ubicación de un punto y el tratamiento vectorial de esa ubicación para determinar los parámetros de velocidad y aceleración. Soy redundante porque estos son conceptos fundamentales. Ahora bien, cuando yo tengo una partícula, tengo que saber la posición, velocidad y aceleración de esa partícula. Una partícula que está en un espacio tridimensional requiere, obviamente, de 3 coordenadas o 3 dimensiones. Es decir que un sistema que tuviese muchas partículas se transforma en algo imposible de trabajar matemáticamente, porque serían enorme la cantidad de ecuaciones necesarias para ver qué hacen cada uno de esos puntos. Afortunadamente para nosotros, en la mecánica que estudiamos esencialmente la mecánica del movimiento de las partículas, de un sistema de partículas o de un sistema ordenado de partículas como es el cuerpo rígido. El cuerpo rígido ofrece una gran ventaja respecto de considerar las partículas que componen un determinado elemento cada una por sí mismas,
porque al tener una relación entre ellas, nosotros nos permiten obviar muchísimas ecuaciones que deberíamos tener si los puntos se moviesen en forma suelta. Así entonces, nosotros, antes de seguir hablando de un cuerpo rígido, tenemos que definir qué significa un cuerpo rígido desde el punto de vista de la mecánica teórica. Un cuerpo rígido es aquel elemento en donde la distancia entre dos de sus puntos permanece constante, cualquiera sea la fuerza que actúa sobre él. Como nosotros estamos viendo, si ustedes pueden ver el cursor, tenemos una placa o un cuerpo, podría ser en 3 dimensiones, solamente que lo vemos como una placa en el dibujo, en donde tenemos un punto P y un punto Q. Esa distancia debe permanecer constante, por lo tanto, esta es la condición de un cuerpo rígido, que la distancia entre dos puntos cualesquiera permanece constante. Noten ustedes que no estoy dejando constante a el segmento PQ, porque dejar constante el segmento PQ significaría que esto no se puede mover. En cambio, yo lo que estoy dejando constante es el módulo. Por lo tanto, el cuerpo puede hacer lo que quiera, pero la distancia entre dos de sus puntos permanece constante. Ahora bien, un cuerpo rígido puede moverse, obviamente, porque si no, no estudiaríamos su cinemática. Pero ese movimiento puede ser de distintos tipos, es decir, un movimiento complejo en realidad puede ser resuelto por medio de la suma de movimientos simples, de la suma vectorial de elementos simples. Uno de los movimientos más básicos que pueden tener de un cuerpo rígido es la traslación. Cuando algo se traslada, ustedes también ya lo vieron esto, pero el bloque se mueve en una dirección y cada uno de sus puntos tiene la misma dirección y la misma velocidad, porque justamente si es un rígido en donde no se deforma, es decir, cada uno de los puntos de ese rígido se mueve a la misma velocidad, cuando nosotros lo trasladamos en una dirección, obviamente todos los puntos se moverán en la misma velocidad. Ahora, ¿qué condición cinemática tiene una traslación para no definirla de esta forma, que es la forma, digamos, hablada del tema, sino definirlo en forma matemática? En forma matemática, una traslación se puede decir que es tal cuando dos puntos cualquiera de ese rígido poseen las mismas velocidades. O lo que es lo mismo, cuando se trasladan, las líneas que describe esos puntos son paralelas. Ustedes tomen un auto y ponen un punto sobre un techo y otro sobre el baúl, por ejemplo, lo empujan y si ustedes ven que lo mueven en una determinada dirección, sea en línea recta o no, la trayectoria que describe punto a punto, esos dos puntos, permanecerán paralelas. Esto se puede definir matemáticamente como que el segmento PQ, fíjense en lo que yo le estoy indicando acá, el segmento PQ es igual a constante. No confundir esto con que el valor absoluto de PQ es constante. Disculpen si les soy reiterativo, pero simplemente es para fijar los conceptos. Siempre la idea está en fijar los conceptos fundamentales. Entonces, esto significa que la distancia es constante, pero esto significa que el segmento PQ es constante, es decir, que un vector es constante. Para que un vector sea constante, no debe variar su módulo, que lo mismo hacía esta parte, pero no debe variar su dirección y su sentido. A través de esto podemos operar matemáticamente y encontrar la relación que nos indica que las velocidades son constantes. ¿Por qué? Porque el segmento PQ, como analizamos cuando veíamos la convención de un segmento que iba de un punto A a un punto B, en realidad es la posición de B menos la posición de A. En este caso el segmento es PQ, por lo tanto es la posición de Q menos la posición de P. Si yo derivo este segmento, todos sabemos que la derivada de una constante es cero, de manera tal de que la derivada del segmento PQ respecto del tiempo será igual a cero. Ahora bien, esto, como les dije antes, cuando decimos PQ, es la posición de Q menos la posición de P. Por lo tanto, la derivada del segmento PQ se puede escribir acá, en este apunte que vuelvo a repetir, es copia de un apunte antiquísimo. Bueno, le falta acá las rayitas, pero en definitiva sería la derivada del vector Q respecto de la derivada del vector tiempo, la derivada, perdón, de Q respecto del tiempo, menos la derivada de P respecto del tiempo. Todo esto igual a cero porque era la derivada de una constante.
Pero nosotros tenemos que la variación de Q respecto del tiempo es la velocidad de Q, tal cual lo vimos, porque acá el Q, el espacio, está derivado respecto del tiempo. Entonces, el resultado de esto es que la velocidad de Q menos la velocidad de P es igual a cero, por lo tanto, BQ igual a BP. Ven ustedes como a partir de la condición de traslación de un objeto se llega a la conclusión matemática, o mediante la deducción, que las velocidades se mantienen constantes. Dado que Q y P son dos puntos arbitrarios, esto tiene una validez general para todo punto de rígido. Bueno, ahora bien, para complicarlo un poco, las traslaciones no son todas iguales. Hay traslaciones rectilíneas, que es la que nosotros normalmente conocemos, en donde tenemos, por ejemplo, este carrito que tiene dos rueditas y que se lo empuja, un bloque que se lo empuja, y ese bloque, el punto P, pasa al punto P' al cabo de un determinado tiempo, y Q pasa a Q'. Como ustedes ven, las trayectorias son paralelas lineales. Ahora bien, tenemos traslaciones que son curvilíneas. Aquí vamos a ver un elemento. Supongamos que tengamos una placa y la suspendemos de dos puntos que son P y que son Q. La placa está reposando y está vertical. Si yo esta placa la muevo, el punto P pasará al punto P', que no es paralelo al techo o al lugar de toma. Lo mismo ocurre con Q o Q'. Pero las curvas que determinan son paralelas punto a punto. Entonces, también se considera que es una traslación, solamente que es una traslación curvilínea. Bueno, la velocidad o el efecto de traslación, que es muy visible, que ustedes lo ven en la práctica, en cualquier elemento que muevan, correr una taza arriba de la mesa es una traslación. Tiene otras formas de movimiento también, es decir, la traslación no es el único movimiento que puede realizar un objeto rígido, sino que puede rotar alrededor de un punto fijo, y eso es también un punto muy importante. Una rueda de un automóvil está rotando alrededor de un punto fijo. Bien, el punto fijo es la punta de eje, por supuesto, el centro de rotación, que a su vez se está moviendo, pero ese es otro tema. Desde el punto de vista del centro, está rotando alrededor de ese centro. Bueno, para encontrar la fórmula de la rotación, nos vamos a hacer idea de lo que es el concepto de rotación. Cuando ustedes estudiaban en Física 1 lo que era una rotación, tenían que era un elemento que variaba su ángulo respecto del tiempo, de manera tal de que el argumento del vector rotación era la variación del ángulo respecto del tiempo. En términos matemáticos, la derivada del ángulo, por ejemplo, θ, si θ indica la rotación, respecto del tiempo. Ese es el módulo. Y con esto estaba suficientemente definido para lo que veíamos hasta el momento. En mecánica vectorial, todo debe ser definido como un vector que sea compatible de un sistema de ejes coordenados que guarden un sistema de multiplicación determinado, de estrógiro o levógiro, como lo decimos de la primera clase. En este caso, obviamente utilizamos el levógiro, y entonces nosotros tenemos que tener una fórmula tal que el producto vectorial de sus componentes nos dé una velocidad lineal que tenga la dirección que debe tener de acuerdo a la rotación. Todo eso hasta ahora ustedes lo han estado haciendo por sentido común, qué sé yo. Si van, por ejemplo, a una calecita que tiene su eje vertical fijo y está rotando alrededor de ese eje, ustedes saben que si rota con un sentido, por ejemplo, antihorario, cuando multiplican la posición que estén sobre uno de los juegos de la calecita por la distancia al centro de giro, van a obtener una velocidad tangencial, que es una velocidad lineal, cuya dirección va a ser el sentido de que está girando la calecita. Todo eso es muy obvio, pero no se puede llevar directamente a la consecución de un problema complejo, en donde muchas veces no se tiene noción o no se puede ni siquiera ver el mecanismo. Para esto tiene que estar expresado en forma vectorial. Entonces, para expresarlo en forma vectorial, vamos a suponer una fórmula que después vamos a demostrar que esa fórmula nos da una velocidad lineal con la dirección que corresponde. Para esto, lo primero que vamos a analizar es lo siguiente. Primero tenemos un eje. Vimos en la otra clase que un eje puede ser definido por medio de un versor. Este versor es el versor que ustedes ven, U, y que es indicativo de la dirección del eje. Este versor, obviamente como todos los versores, módulo unitario,
y posee una dirección y sentido, que es la dirección y sentido del eje. Luego tenemos un punto P, elegido arbitrariamente, y un punto Q. El punto P está sobre el eje, y el punto Q está en cualquier lugar, pero fuera del eje. Nosotros vamos a tratar de determinar la velocidad del punto Q debido a la rotación del eje U. Para hacer eso, ¿qué tenemos? Lo primero ya lo dijimos. Ese vector que se va a llamar omega, en realidad es la variación del ángulo respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque eso hace al concepto que teníamos de rotación y las velocidades lineales obtenidas a través de esa rotación. Entonces, directamente acá tendremos que el módulo, ven que ahora está bien que no tenga la rayita del vector, porque es el módulo, podríamos haber puesto el vector con con las dos líneas verticales para que fuera módulo, es igual a la derivada de θ expresada de una u otra forma. Ahora bien, fijémonos en lo siguiente. Yo tengo el punto P, que está sobre el eje U. Tengo un punto Q, que está en un punto cualquiera por fuera del eje. Ese punto Q tendrá una distancia mínima al eje, que está tomada en la perpendicular a dicho eje que pasa por el punto, que conformará en esa proyección un punto P'. El ángulo que forma el segmento PQ con respecto al eje es el ángulo alfa. Eso recuérdenlo y vamos a ver ahora lo siguiente. Fíjense en ustedes, si yo acá hago un corte donde indica el cursor que pasa en la misma línea que en D, yo veré desde arriba, es decir, de la dirección esta, veré el movimiento que posee. Esto, como lo vemos de lado, está rotando según este sentido de giro y según esta velocidad angular omega. Entonces, si yo hago un corte y lo veo de esta dirección, ¿yo qué vendré? Que veré el punto P, que era este, el punto Q, que es este, y ese punto Q con la posición que tenía anteriormente. Es decir, el ángulo θ es lo que giró este cuerpo rígido alrededor del eje en un determinado tiempo. Entonces, la variación del ángulo respecto del tiempo, llevado por supuesto al límite para el tiempo que tiende a cero, tendrá que será la derivada de ese punto y por lo tanto será la velocidad instantánea en ese momento, que conformará el módulo del vector omega, como lo dije antes. Ahora bien, ese módulo de vector omega tiene que tener una dirección y un sentido, porque si no, no se transformaría en un vector. Entonces, convencionalmente nosotros vamos a tomar que dicho vector omega, vector velocidad angular, ¿por qué? Porque es la variación del ángulo respecto del tiempo, deberá ser multiplicado escalarmente por el versor u, de manera tal entonces que dicho vector omega será el que se ve en esta parte, que es directamente el indicativo también de la posición del eje. ¿Por qué? Porque el cuerpo rígido está girando alrededor del eje, justamente. Bien, si yo ya tengo ahora el vector omega, que es el vector, vuelvo a repetir, velocidad angular, yo podré expresar la ecuación que creo, y obviamente vamos a demostrar que es así, que representa la velocidad del punto Q. Y esto será igual al producto de este vector velocidad angular, que ya vimos que contiene, por el segmento PQ. Fíjense, por este segmento PQ, no por la mínima distancia. Estoy empleando una fórmula que va a ser general luego para utilizar en la mecánica vectorial. Entonces yo digo que la velocidad tangencial, que es una velocidad lineal, de un cuerpo que está rotando alrededor de un eje, es el producto vectorial de el vector velocidad angular, expresado de esta forma, por el segmento PQ, que marca la distancia desde un punto cualquiera del eje hasta el punto P, hasta el punto Q que se está analizando. Fíjense en acá. Ahora vamos a demostrar que esta fórmula en realidad nos proporciona lo que nosotros ya sabíamos de lo que es una velocidad tangencial en rotación. ¿Y qué es lo que sabíamos? Que era el producto de la velocidad angular por la variación del ángulo respecto del tiempo, multiplicado por el radio de giro, siendo ese radio de giro obviamente la menor distancia desde el eje al punto en cuestión, que en este caso es el punto Q. Es decir, lo que sabíamos era que era el producto del módulo de omega, la derivada del ángulo respecto del tiempo, por esta distancia d. Vamos a ver ahora lo siguiente.
Si yo digo que la velocidad tangencial de Q es igual a omega por PQ, vamos a ver qué significa primero numéricamente. Numéricamente va a significar que el módulo, es decir, numéricamente porque tenemos que saber el módulo de la velocidad de Q va a ser igual a, obviamente, omega sin vector, es decir, la derivada de, la tenemos acá, de θ respecto del tiempo, multiplicado por la distancia PQ, que va a ser directamente el módulo del vector PQ, multiplicado por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque esa es la condición del producto vectorial. Es el producto de un vector, el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el seno del ángulo comprendido. El seno del ángulo comprendido entre el vector omega y el vector PQ es alfa, como lo indica el dibujo. De manera tal entonces que el módulo de BQ sería igual al módulo del vector velocidad angular por el módulo de la distancia por el seno del ángulo comprendido. Si yo acá analizo en la figura, el módulo de PQ por el seno del ángulo me va a dar la distancia D. ¿Ven? Esta es la hipotenusa, por el seno del ángulo me va a dar la distancia D. Entonces, en realidad, lo que yo he hecho con esta fórmula que supuse que era válida es encontrar el mismo valor de módulo que el de la fórmula que nosotros conocíamos de física, que era igual a la derivada del ángulo respecto del tiempo multiplicado por la menor distancia al eje de giro. Bien, con esto validamos esta fórmula y ahora la validamos en cuanto al resultado. Al resultado me refiero al argumento, al módulo, perdón, del vector, pero justamente nos falta la dirección y el sentido. La dirección y el sentido de esto va a estar dado, obviamente, por las reglas del producto vectorial. Ustedes sabían que un producto vectorial da como resultado primero otro vector. Y ese vector es un vector que es perpendicular al plano definido por dos vectores que se multiplican y con un sentido que, en el caso que utilizamos nosotros, que es el sistema de Strógiro, tiene el sentido según la regla de la mano derecha. Entonces, de esa forma, nosotros podemos determinar que si el vector está para afuera, en este caso es omega, y lo multiplicamos por PQ, el resultado será una velocidad de PQ que coincide con la velocidad de rotación. Evidentemente no podría dar al revés, porque si da al revés todo saldría mal. Es decir, si ustedes hacen esto, van a encontrar que el resultado es el válido. Miren, no se puede ver acá, bueno, cómo colocar la mano, pero bueno, a ver si la ven. Pero si yo en este caso tengo el primer vector por el segundo vector, me va a dar, con el dedo pulgar, me va a dar hacia adentro, que sería justamente lo que estaría girando acá. Si esto girara en el sentido derecho, es decir, que esto gira hacia así. Yo no sé si la flechita está bien puesta ahí, pero bueno, es medio borroso. Va girando, si gira así, ustedes imagínense este vector, lo multiplican por este vector en el producto vectorial, en el sistema de la mano derecha, y van a tener que la dirección es entrante. Si esto lo giran así, obviamente también va a ser entrante. Es decir, que con esta fórmula nosotros tenemos cubierto la rotación bajo un eje fijo. Entonces, repasemos para ir ahondando sobre el tema. Yo cuando tengo una traslación, la velocidad de Q es igual a la velocidad de P. Cuando yo tengo una rotación, la velocidad de Q es igual a la velocidad angular, al vector velocidad angular, multiplicado por la distancia PQ. ¿Está bien? Bueno, obviamente cuando tenemos un movimiento complejo que se combina rotación con traslación, dado que la velocidad es una magnitud vectorial, el resultado total de una traslación más una rotación será la suma de los vectores traslación más la suma del vector rotación. Pero vamos a ver algo más. Nosotros acá tenemos que la rotación se hace alrededor de un eje, ¿está bien? Pero puede ocurrir el caso que la rotación sea alrededor de un punto fijo.
Cuando la rotación es un punto fijo, ustedes imagínense en algo que está tomado en un punto y se está moviendo para todos lados. Por ejemplo, un trompo podría ser, o bueno, cualquier cosa que ustedes la tengan detenida en un punto, que sea un rígido, que se mueva para cualquier lado. Si yo le saco una foto, eso es decir, en un modo instantáneo, la rotación, por más compleja que tenga, alrededor de ese punto, va a ser susceptible de que en un determinado instante nosotros podamos pasar un eje por esa rotación, que tendrá una dirección cualquiera, pero que será un eje determinado y que por lo tanto, si es un eje determinado en ese instante, se puede decir que la rotación con un punto fijo en realidad es un caso más de la rotación alrededor de un eje. ¿Por qué? Porque en ese punto fijo, una vez trazado una velocidad angular que pase por ese punto, el resultado será una velocidad tangencial que también será igual a la velocidad angular multiplicada por la distancia. Es decir, que la rotación de un punto fijo y la rotación con un eje fijo, desde el punto de vista de la ecuación de cálculo, es exactamente igual. Caso general, es lo que les mencioné recién. En el caso general que nosotros tengamos una traslación más una rotación, la velocidad de Q, que será la suma de la velocidad de Q lograda por la rotación más la velocidad de Q lograda por la traslación, será esta fórmula que vemos acá. Como verán ustedes, este es un desarrollo muy sencillo, pero esta fórmula dice algo más. Esta fórmula, en realidad, si ustedes recuerdan la primera clase, nosotros determinábamos un campo de momentos que actuaba en forma lineal, es decir, que los momentos eran producidos por el producto del módulo de ese vector por la distancia elevado a la primera potencia, es decir, por la distancia en forma lineal. En ese caso, nosotros tenemos que el momento respecto a un punto O' era igual al momento respecto al punto O, más O' por R, o R por O', da lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo la posición de las letras y estoy invirtiendo también el producto vectorial. Entonces, esa ecuación que nosotros habíamos visto del campo de momentos es totalmente aplicable a lo que es la fórmula que logramos de velocidad. Por lo tanto, ¿cuál es la condición que nosotros podemos extrapolar de esto? Que sean iguales no tendría ningún sentido si no fuera porque a raíz de eso nosotros las propiedades del campo lineal de momentos la podemos aplicar también a esta fórmula. Entonces, justamente al aplicarlo a esta fórmula podemos sacar algunas conclusiones. Bueno, lo que expreso acá, lo que he expresado recién con palabras es básicamente lo que está acá, en donde cuando hablamos de velocidad angular, en realidad es la resultante de las velocidades angulares que actúan. Y nosotros tenemos que este es la fórmula general, la cual hemos igualado a esta fórmula, es decir, tienen la misma estructura matemática. Si tienen la misma estructura matemática, nosotros podemos encontrar el invariante escalar y el eje central que encontrábamos para el campo de momento, lo podemos extrapolar a lo que es la cinemática. Entonces, tendremos que, por ejemplo, acá tenemos dos condiciones en realidad. El invariante escalar, en donde ustedes recuerdan que el momento se multiplicaba por la resultante. Bueno, el momento se multiplica por la resultante, que en este caso son velocidades angulares. Omega es la velocidad angular resultante. Este invariante escalar será un número, porque justamente es un producto escalar, y ese número, en realidad, casi siempre será cero. Por la misma condición que cuando veíamos un conjunto de vectores, la mayoría de las veces el invariante escalar era nulo. Si recordamos por qué era nulo, era debido a que si nosotros escribíamos cualquier tipo de vector sobre un plano, siempre es posible hallar una resultante. Esa resultante va a producir un momento que es perpendicular al plano. Por lo tanto, el producto escalar de la velocidad por la resultante de esas velocidades angulares será cero, ya que un producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo. Si el ángulo es 90, el coseno de 90 es cero. Entonces, este invariante escalar sería un número y que generalmente es cero. Si no, los vectores no están en el plano, pero son vectores concurrentes, por ejemplo, también se reemplazan por una única resultante. Y si son vectores paralelos en el espacio, también ocurre porque tarde o temprano, operando, se reemplazan por una resultante. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir?
para que no tengamos un valor igual a cero es que existan en este conjunto de velocidades angulares que conforman la resultante omega, al menos dos velocidades angulares que sean alabeadas. Lo mismo que antes decíamos que la condición era que dos vectores fueran alabeados. Si dos vectores son alabeados, nosotros tendremos que el invariante escalar es distinto de cero. Y aparte tendremos otra condición mucho más importante que la importancia que le dábamos antes. Es que al existir un momento mínimo distinto de cero, ustedes vieron lo que era el momento mínimo, era el momento menor de todo ese conjunto. Imagínense de nuevo, todos los vectores tenían una línea de puntos que formaba el eje central en donde el momento era mínimo. Ahora acuérdense de lo siguiente. La resultante de los vectores, de las fuerzas que poníamos en el campo de momento, ahora es la velocidad angular resultante. Y los momentos, que es el producto de la velocidad angular por una distancia, ahora son las velocidades tangenciales. Por lo tanto, decir que un sistema tiene un momento mínimo distinto de cero, significa que ese sistema tiene una velocidad tangencial mínima distinta de cero. Si tiene una velocidad tangencial mínima distinta de cero, ese cuerpo se está trasladando. Si el cuerpo no tuviese, es decir, tuviese un invariante escalar cero, significa que la velocidad mínima es cero, y por lo tanto, si es cero, el cuerpo solo rota y no se traslada. Imaginen ustedes ese ejemplo que veíamos del asteroide que viene hacia la Tierra. Ahora sí ya lo aplicamos sobre un hecho concreto y lo aplicamos en forma cinemática. Ese asteroide viene moviéndose con distintas velocidades angulares. Por un momento ustedes imagínense ese trozo de roca con todas flechitas que salen que indican las velocidades angulares que posee. Puede poner las cantidades que ustedes quieran, pero si esas velocidades angulares no tienen la condición de que al menos existan dos velocidades que sean alabeadas, el asteroide se quedará fijo en el espacio. Como ustedes saben, mecánica clásica supone que un cuerpo puede estar, por ejemplo, detenido con respecto a un sistema de referencia adecuado, que no se consigue nunca. Pero ese cuerpo que está detenido no estaría trasladándose. Para trasladarse, es decir, tener velocidad de rotación, se necesita que el invariante escalar sea nulo. Después hay otra operación que consiste, en vez de multiplicar por omega, multiplicar por PQ, que se da también la misma condición. A esto se lo denomina, pero no tiene mayor importancia, condición cinemática de rigidez. Bueno, es otra cosa más que se obtiene, pero no tiene un sentido práctico como tiene esto. Bien, casos particulares. ¿Qué puede pasar? Bueno, esto es para mencionarlo nomás, no tiene mayor importancia porque es obvio. Si yo no tengo velocidad angular, la fórmula de velocidades que teníamos acá, yo no tengo esto es igual a cero, el resultado será que BQ es igual a BP, es decir que hay una traslación, que sería la traslación instantánea. ¿Por qué dice traslación instantánea y no traslación? Bueno, porque ese es cuando nosotros le sacamos una foto que omega es igual a cero. Omega puede ser en el instante que sigue, distinto de cero, y entonces puede haber traslación si ese omega distinto de cero está engendrado por vectores que estén alabeados, por supuesto. Bien, existe otra forma de considerar una traslación que se denomina instantánea, que es el siguiente esquema. Fíjense, si nosotros tenemos una barra inclinada, como esta, y esa barra inclinada está sujeta por una cuerda, justo en este instante, es decir, que la cuerda es vertical, y nosotros trasladamos esta barra, en ese instante, solamente cuando la cuerda es vertical, todos los puntos de esta barra se trasladarán en forma horizontal. Pero eso es justamente en este instante. Pasado un ángulo, aunque sea infinitesimal, ya esto tendrá un movimiento hacia arriba y no todos los puntos de la barra permanecerán con una traslación. De manera tal de que esto es una traslación instantánea. Lo menciono esto porque está en el apunte, pero bueno, es un caso más entre la traslación común, normal, rectilínea, curvilínea y este caso especial. Bien,
Otro caso especial, el caso que el invariante escalar sea cero, que es lo que le comenté antes. Si el invariante escalar es cero, existe un eje central en donde las velocidades son nulas. Ojo, el eje central está siempre. No importa que el invariante escalar dé cero, pero en ese caso el eje central es el punto de velocidad de cero y es perpendicular. Por ejemplo, yo dibujo sobre un pizarrón, sobre un plano, X vectores de velocidad angular van a tener una resultante y van a tener un eje central que es perpendicular a ese plano y que es el centro de rotación de esos vectores. Pero es un centro de rotación, es decir, un eje central que no tiene traslación. Interpretado de esta forma, el movimiento más general que puede ocurrir de un objeto rígido puede ser reemplazado por una traslación en la dirección del eje central y una rotación alrededor del mismo. Piensen en la importancia de esto. Ese asteroide que viene a chocar contra la Tierra, que puede tener un movimiento de traslación lineal, curvilíneo, lo que sea, yo le saco una foto e instantáneamente es como que tengo un eje central en la dirección del movimiento en ese instante, con la velocidad de traslación que corresponde. ¿Por qué la velocidad de traslación es la del eje central y es la velocidad mínima de las partículas? Porque está sobre dicho eje que es a su vez centro de rotación. Si yo tomo cualquier partícula alejada de ese centro de rotación, se le va a sumar tanto la traslación como la rotación. Entonces va a tener una velocidad distinta, mayor que el eje de rotación. El eje de rotación, vuelvo a repetir, es el eje central, que es la recta que une los puntos donde el momento es mínimo, ergo, donde las velocidades son mínimas. Entendiendo eso, entonces, podemos tener una idea de lo que es un movimiento complejo en la parte cinemática. Ahora bien, acá da unos ejemplos, por ejemplo, de movimientos polar que le dije antes, que era de un trompo, de un sistema de Cardan, que ya lo vamos a ver. Y acá tenemos el caso general, que es lo que les expresé recién. Aquí está la velocidad, el eje central y la rotación. Es decir, yo puedo tener el movimiento más complejo, lo que le dije antes, este es el asteroide o el objeto sólido, rígido que se va moviendo, y yo tengo, según el eje central, en ese instante, las rotaciones resultantes y tengo la velocidad del punto E, que es un punto del eje central. Esta velocidad es igual para la traslación, ojo, ¿no? La traslación es igual en todos los puntos. Pero en este punto donde está, por ejemplo, señalando el cursor, se le suma lo que es la velocidad de traslación más la rotación producida por una velocidad angular, que en este caso se aplicaría a partir del eje central, o sea, la distancia se aplicaría desde el eje central hasta el punto P. Bueno, composición de movimientos rígidos. Bueno, esto tampoco hay mucho para decir. Lo que intenta decir es que los movimientos, las velocidades, son magnitudes vectoriales y por lo tanto pueden ser compuestas por la suma vectorial de sus vectores representantes. Así que tenemos, si un campo de velocidades, el que nos imaginábamos, un campo lineal de velocidades, en donde las velocidades tangenciales son un producto de la velocidad angular por la distancia, o lo que es lo mismo, los momentos son producto del módulo del vector por la distancia, elevado a la primera potencia, y después tenemos otro campo que se superpone. El resultado es la superposición de las dos velocidades. Bueno, no agrega mucho, pero desde el punto de vista matemático se debe, digamos, establecer que la superposición es viable. Hay cosas que no se pueden superponer, pero en este caso, en el sólido rígido, sí es posible. También tenemos el caso de rotaciones concurrentes, otro caso especial. Bueno, nosotros ya vimos cuando estudiábamos los vectores que eran concurrentes. Ese vector concurrente da lugar a una velocidad omega determinado, cuyo resultado sería igual a la suma de las velocidades angulares. Esto sería omega, la resultante de las dos, por la distancia. No agrega mucho. Un caso sería, por ejemplo, esto. Fíjense. Este disco va a terminar girando con la suma de las velocidades angulares. Bien. Rotaciones opuestas y de igual modo. Esto es bueno tenerlo en cuenta
porque es una cuestión, digamos, interesante. No agrega mucho al asunto, pero es interesante. Fíjense, hagan uso de la imaginación, lamentablemente no estamos en forma presencial para que uno pudiera dibujar algo en el pizarrón, pero ustedes imagínense que ustedes tienen un marco de una ventana que a su vez que está tomado según un eje. Es decir, este marco que yo señalo acá contiene, esto podría ser asemejado, qué sé yo, si quieren, un espejo, un elemento circular, que a su vez pivota en estos puntos. Esto, todo el conjunto, es decir, el marco más el pivot y más este conjunto, están girando con una velocidad angular omega 2, con este sentido. Pero a su vez, dicho elemento, con respecto a un sistema de referencia fijo, está girando con una velocidad angular omega 1, con la particularidad que la velocidad omega 1 y omega 2 poseen el mismo módulo, pero poseen una dirección contraria. Es decir, si nosotros sumamos la velocidad omega 1 y omega 2, el resultado va a ser cero. ¿Está bien? Pero están conformando un sistema que sería un par de vectores cuya resultante es cero. Si la resultante es cero, la conclusión sería de que no hay rotación. Y sin embargo, tenemos dos velocidades angulares. Vamos a analizar entonces cómo sería la velocidad de un punto cualquiera, un punto P, que al ser genérico, es decir, lo elegimos donde nosotros queramos, es válido para todos los puntos, y vamos a calcular la velocidad con lo que ya conocemos de la fórmula, la velocidad que tendría el punto P, para ver si realmente tiene una rotación o tiene una traslación, como es lo que indicaría la conclusión de las fórmulas que estudiamos. Entonces, vamos a tener que el vector omega 2 es igual al vector omega 1 cambiado de signo, por lo que les dije antes que omega 2 va hacia arriba, omega 1 va hacia abajo, tiene el mismo módulo y distinto sentido. Bien, vamos a calcular la velocidad del punto P. La velocidad del punto P, yo quiero que antes de esto ustedes se hagan una idea. Este marco va girando, supóngase que viene girando saliéndose del dibujo hacia ustedes, ¿está bien? Y a su vez, esta placa que pivota en los puntos O1, O1, O'1, está girando al revés. Es decir, esto gira, pero esto a su vez gira en el sentido contrario. De manera tal que ustedes ya se harán la idea en la cabeza que este plato en realidad se va trasladando, porque si bien va rotando con el conjunto, como contrarrota la misma cantidad, se va manteniendo paralelo a ustedes que lo están mirando. Eso lo vamos a demostrar de la forma siguiente. Fíjense, la velocidad del punto P va a ser la suma de la velocidad que posea por la rotación alrededor de los puntos O2 o' 2 y la rotación que tenga a partir de los puntos O1 o' 1, sumadas vectorialmente, por supuesto. Entonces, la velocidad de P será igual a omega 1 por O1P, O1P, sabemos que al ser multiplicador vectorial, será en realidad omega 1 por la menor distancia de este eje hasta P. ¿Está bien? Según lo vimos anteriormente. Y se le deberá sumar la velocidad omega 2 por la distancia que va de O2 hasta P. Es decir, la velocidad que tendría P si esto estuviese fijo, que es omega 2 por esta distancia, más omega 1 por esta distancia. Y tenemos estos dos elementos. Si ahora nosotros reemplazamos omega 2 por menos omega 1, el resultado será que la velocidad del punto P es esta ecuación. Como sabemos que decir un segmento OP o decir un segmento AB significa la posición de B menos la posición de A, vectorialmente hablando. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, sacamos factor común omega 1, tendremos que esto será multiplicado por la posición de P menos omega 1 menos la posición de P menos la posición de O2, que sería más O2. Si nosotros operamos algebraicamente, tendremos que el resultado de la velocidad de P sería igual a omega 1 por O1 O2. Fíjense qué interesante. O1 O2.
es igual a la velocidad de P. Es decir, la velocidad de P existe, depende de la velocidad, omega, pero depende de la distancia entre O1 y O2. Fíjense en el dibujo. Depende de esta distancia, donde está el cursor acá, hasta esta distancia. Es decir, no depende de la distancia o posición del punto P. Al no depender de la posición del punto P, quiere decir que cualquiera sea el punto P, es decir, cualquiera sea la posición del punto P, cualquiera sea la posición del punto P, nosotros tenemos idéntico resultado. Este resultado nos quiere decir que cualquier punto tiene la misma velocidad, por ende, este elemento se está trasladando. Es decir, es una traslación un poco compleja. Fíjense acá en el dibujo, en la parte de abajo, pueden ver lo que yo les estaba comentando. Esto gira saliendo hacia ustedes, fíjense en cómo se inclina, pero a su vez la otra parte se inclina con igual módulo en sentido contrario. El resultado es que este elemento se está trasladando en forma curvilínea y es una traslación y no una rotación. Bueno, en un caso absolutamente general, habrá n campos de velocidades que se superpondrán y el resultado será la suma de los n vectores. O sea, para eso no hay mucho más para darle vuelta, porque realmente es solamente eso. Bien. A todo esto, y visto esta parte de la teoría que corresponde al programa, como ves, esperé que tome un poco de, porque no me da con la garganta. Vamos a ver ahora dos cosas más. Espere que pasó. Uno es un mecanismo que lo vamos a desarrollar. Ustedes, bueno, antiguamente este problema se hacía, por lo tanto llevaba su tiempo. En este caso ya lo tenemos hecho, porque no hay otra forma de hacerlo en clase. Con lo cual, bueno, se van a achicar los tiempos, ¿no? Pero básicamente vamos a ver un sistema que se denomina de cruceta escocesa y también vamos a ver las fórmulas esenciales de la cinemática del cuerpo rígido. Nosotros vimos acá la fórmula de velocidad. Para llegar a la fórmula de aceleración, y más cuando existe movimiento relativo, en realidad hay que ver dos o tres temas teóricos más. Y esos dos o tres temas teóricos más, como le dije antes, llevarían a que la práctica se retrasara. Por lo tanto, lo que yo hago es avanzar sobre eso y sobre todo tiene también un sentido didáctico. A mí me gustaría que le quede de mecánica algo que se denomina intuición orientada, es decir, la intuición de cómo funcionan las cosas mecánicamente las tenemos todos, algunos más, algunos menos, como siempre he dicho, un buen mecánico desarma las cosas, nunca supo bien la diferencia entre una fuerza, un impulso, una cantidad de movimiento, y sin embargo hace que las cosas funcionen. Y nosotros tal vez podamos saber eso y no sabemos lo que sabe el mecánico. Lo que pasa es que si uno tiene el concepto técnico y a su vez tiene la práctica del mecánico, va a ser mucho mejor que ese mecánico, en general, salvo que no tenga condiciones naturales. Entonces, muy importante saber los conceptos. Y lo que yo les voy a mostrar acá es cómo interpretar a las fórmulas de la cinemática, ya sea en el campo de velocidades como en el campo de aceleraciones, de una manera intuitiva pero orientada. Es decir, la intuición, pero llevada a fórmulas que permiten solventar esa intuición. Hasta ahora, lo único que hemos visto es la velocidad y aceleración de un punto, y en un cuerpo rígido hemos visto lo que es la velocidad. Entonces, en un cuerpo rígido, la velocidad, que vamos a volver sobre la fórmula, está acá, esta fórmula que estoy señalando, la velocidad es igual a la velocidad de traslación más la velocidad dada por la rotación. Bueno, cuando a su vez nosotros querramos estudiar un caso general, puede ocurrir que sobre ese elemento rígido, que es la placa AB, podría haberle puesto placa S o cualquier número, no, pero prefiero placa AB porque tiene los puntos AB. Pero bueno, es una forma de identificarla.
eh, esta placa AB que yo tengo, voy a encontrar la ecuación de la velocidad del punto B partiendo del punto A y de la aceleración del punto B partiendo del punto A por medio de unas fórmulas que luego vamos a hacer su desarrollo para ver de dónde vienen, pero que ahora a ustedes les voy a pedir que traten de memorizarlas, no de memoria repitiendo directamente lo que pasa, sino una memorización teniendo en cuenta qué significa cada parte, que no es una memorización a secas, sin saber de dónde viene. Pero esa memorización va a incluir un paso más, que es el paso de los movimientos relativos. Para eso ustedes deben hacerse la idea siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el cuerpo AB, que puede ser una placa o podría ser cualquier cosa, un pedazo de piedra, que es tridimensional, pero que tiene los puntos A y B. Pero nosotros sobre el dibujo lo veríamos como una placa. Yo quiero calcular la velocidad de B en función de la velocidad de A, teniendo en cuenta que el punto B está situado geométricamente en el lugar del rígido, pero puede ser algo que se mueve sobre el rígido. Por ejemplo, supongamos que esto sea una placa y el punto B en realidad es el punto de una mosca. Y esa mosca está caminando, moviéndose o bueno, lo que quiera hacer, pero no está fija en el punto B. Por lo tanto, eso tiene un movimiento relativo. ¿Por qué un movimiento relativo? Porque el movimiento de la mosca, y digo esto porque es común tomar la mosca, pero podría ser el movimiento de un pasador que se mueve sobre una placa en un mecanismo, si bien está en ese punto geométrico del mecanismo, pero eso tiene un movimiento y el dato que nosotros vamos a tener para calcular la velocidad total generalmente es un dato relativo. ¿Qué significa? Que es un dato de movimiento respecto de la placa, no respecto de un sistema fijo de referencia con lo cual se sumaría directamente, sino que en este caso es un movimiento que está vinculado a la placa en general. Bueno, veamos lo siguiente. Si yo tengo la velocidad del punto B, ustedes van a hacer haciendo la siguiente idea en su cabeza. La velocidad del punto al cual yo quiero acceder es igual, primero, a la velocidad del punto donde se parte, que es BA, que ustedes ven que BA es común a todo, por lo tanto, esta es la parte de traslación. Esto es debido a la traslación. Luego, se le debe sumar, vectorialmente hablando, la componente derivada de la rotación. Por eso que la velocidad angular que tenga la placa AB, multiplicada por el segmento AB, le va a dar a ustedes la componente de rotación de esta velocidad B. Y finalmente, si nosotros tenemos la velocidad relativa que está del elemento que se está moviendo, deberemos sumar esa velocidad relativa. Por supuesto, en este caso es bueno detallar, no es los casos que suelen pasar en los mecanismos, porque suelen, en un mecanismo que ustedes tengan un pasador, normalmente la velocidad se va a dar en función de la placa del pasador. En este caso que yo le estoy colocando acá, la velocidad relativa es una velocidad absoluta, es decir, es respecto del sistema de referencia. Por eso se suma en forma directa. Si no, nosotros vamos a ver cuando se compone la velocidad relativa, en ese caso va a ser distinto. Pero ahora hablamos de que la velocidad del punto B, es decir, yo tengo esa placa con esa mosca que se va moviendo con la placa, y la mosca está pasando por ese punto B, pero a su vez se está moviendo. Entonces, la velocidad total del punto B, es decir, de la mosca, va a ser igual a la velocidad con que se traslada la placa, más la velocidad con que rota la placa, más la velocidad relativa de movimiento de la mosca respecto de la placa. Por eso que en esta nomenclatura, que si bien no es del todo correcta, pero yo trato de hacer las cosas como para que sean entendibles. Es muy común que en los ejercicios vamos a decir omega, que ahora lo puse sin AB, pero digo omega B. Pero omega B no significa que sea la velocidad angular de esos puntos. Porque la velocidad angular en realidad de la placa está en todos los puntos, aplicada en el punto que sea de rotación, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Omega, en realidad se podría poner omega AB, porque se refiere a la velocidad angular de esta placa, multiplicada por la distancia AB. Entonces, ustedes en su mente deben pensar, tengo un cuerpo rígido. ¿Qué velocidad tiene un punto? Bueno, es la velocidad del punto de partida, porque es debida a la traslación y la tiene en todos los puntos.
más la velocidad que rota el segmento que une los dos puntos, omega por AB, es esta parte. Y me va a dar una velocidad tangencial que se va a sumar a la velocidad de traslación. Y más la velocidad lineal relativa. ¿Por qué? Porque la mosca en ese instante, no importa si estaba describiendo una curva la mosca cuando pasaba por el punto B. En ese instante, la velocidad de la mosca es lineal, es tangencial, y esa velocidad sumada al resto nos va a dar la velocidad B. Fíjense, si la velocidad relativa es nula, esta fórmula deviene en la fórmula que vimos inicialmente, que era el producto de la traslación más la rotación. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el estado de aceleración, y acá las cosas se complican. Vuelvo a repetir, en estado de velocidad yo tengo todo lo que es debido a la traslación va por un lado, todo lo que es debido a la rotación va por el otro lado, y todo lo que es debido al movimiento relativo va por otro lado. Se suman vectorialmente las tres y el resultado es la velocidad del punto que nosotros queremos obtener. Cuando nosotros vamos a calcular la aceleración del punto B partiendo de la aceleración del punto A y de las condiciones de movimiento, la ecuación es algo más compleja. Fíjense en ustedes. La velocidad del punto B, siendo un punto B, el punto que podría ser un punto de movimiento relativo, como esa mosca que estaba caminando, puede ser con velocidad constante, puede ser velocidad no constante, puede ser con un radio de giro, etc. Es decir, cualquier movimiento que está pasando por ese punto, la aceleración de ese punto B será igual a punto 1. La aceleración del punto A, es decir, el punto de partida, en ese aspecto es exactamente igual que las velocidades, o el estado de velocidad. La aceleración del punto A, que al ser el punto A un punto genérico, es la aceleración de traslación de todos los puntos de esa placa que se está moviendo. Después tendremos las componentes debidas a la rotación, que en el caso de la velocidad era solamente un producto vectorial, en este caso es la suma de dos productos vectoriales. El primer producto vectorial es debido a que la rotación no necesariamente va a ser con velocidad angular constante. Si la velocidad angular es variable, nosotros vamos a tener que puede tener una variación de esa velocidad angular en respecto del tiempo, por lo tanto, una aceleración angular. El producto de la aceleración angular por la distancia nos va a dar la aceleración tangencial debida a la rotación. Y por otra parte, si ese elemento está rotando, independientemente que su velocidad angular sea variable, en ese instante va a tener un valor determinado. Ese valor determinado va a ser lo que yo designo como omega. Y va a ser el caso de una aceleración normal. Esa aceleración normal, o centrípeta, va a ser dada por la siguiente fórmula. Toda esta fórmula, igual que la anterior, la vamos a desarrollar en temas posteriores. Ahora, como les dije antes, lo que quiero es que fijen el concepto. Es decir, hasta ahora yo he visto que para el caso de la aceleración del punto B es igual a la aceleración del punto A más la componente debida a la rotación que posee aceleración tangencial y aceleración centrípeta, más las componentes debidas a otros términos u otras cosas, que se las voy a describir. Por un lado, al igual que teníamos la velocidad relativa del punto B respecto de la placa AB, nosotros ahora vamos a tener, en vez de velocidad, una aceleración relativa del punto B respecto de la placa AB. Esa aceleración relativa estará dada en las condiciones del problema para que se pueda calcular, y dado que estará referida a un sistema de referencia determinado por fuera de la placa, su valor se sumará directamente. Si, como ocurre en muchos casos en los mecanismos, no está referida respecto a un sistema directamente de referencia fijo, nosotros entonces tendremos que efectuar los cálculos necesarios para obtenerlo. Hasta acá, si nosotros todo terminase hasta acá, tendríamos una similitud total con el estado de velocidad, es decir, el estado de aceleración sería igual que el estado de velocidad. Con la diferencia que debido a la rotación tenemos dos términos, pero en definitiva son dos aceleraciones debidas a la rotación, no es nada nuevo. La velocidad relativa estaría, digamos, emparentada con la aceleración relativa, sería conceptualmente lo mismo, pero acá aparece este término.
Este término originalmente fue llamado, primero originalmente se plantearon si no era algún proceso matemático que no tuviese ninguna importancia en la realidad, es decir, que fuese hasta un error debido a que esto era un desarrollo matemático y que lograba un resultado. Después fue nombrada como la persona que lo descubrió, que es Coriolis, como aceleración complementaria o de Coriolis. Su efecto fue muy poco estudiado o determinado, porque primero que es un efecto que no ocurre siempre. Y si bien esto lo vamos a demostrar, lo vamos a volver a decir, se les adelanto de que si ustedes analizan la fórmula, si la velocidad relativa, por ejemplo, tiene la misma dirección que la velocidad angular, este resultado es nulo. Para que esto no sea nulo, no deben ser coincidentes las velocidades. Por lo tanto, este término existe o no existe en su valor, es decir, tiene un valor distinto de cero dependiendo de la dirección que tengan la velocidad angular y la velocidad relativa. De manera tal de que cada uno de estos elementos tienen un origen puro. Esto tiene su origen puro en la traslación. Estos dos términos tienen su origen puro en la rotación. Este tiene su origen puro en lo que es el movimiento relativo, y este término conjuga dos cosas distintas. Por un lado, omega, que es significativo de la rotación, y por otro lado, la velocidad relativa, que es significativo del movimiento relativo. Este término complementario, en realidad, luego que se vieron los primeros efectos, ustedes saben que generalmente cuando se está en épocas de guerra, se logran muchos avances en la tecnología derivado de la necesidad de ganar la guerra. Y se empiezan a ver efectos que a lo mejor hubiese tardado más en verse. En este caso, según lo que yo leí, desde hace mucho, la verdad que hoy habría que verlo si realmente fue así, pero el efecto principal de la aceleración de Coriolis se notó en la precisión del tiro de los cañones, sobre todo en los cañones de muy larga distancia, en el caso de Alemania, que se tiraba con cañones muy de largo alcance en la Primera Guerra Mundial, y se empezó a ver dilaciones entre, según a dónde se apuntaba, del punto de caída respecto del punto de cálculo de caída. Y bueno, todo eso llevó a la conclusión de que la aceleración de Coriolis era un elemento a tener en cuenta, y todas las computadoras de tiro que utilizan actualmente obviamente lo tienen en cuenta, porque es algo totalmente válido. Esa aceleración de Coriolis la vamos a poner de manifiesto cuando nosotros estudiamos una bolilla que se llama movimiento en la inmediación de la superficie terrestre, en donde ahí vamos a ver los efectos que causa la aceleración de Coriolis y cómo los efectos comunes que nosotros estamos acostumbrados a tomar tal cual son originados por la aceleración de Coriolis, y nosotros en nuestro movimiento la tenemos compensada porque nuestro cerebro, más exactamente el cerebelo, realiza funciones instantáneas que permiten cubrir. Cuando yo voy a tomar, qué sé yo, el mate que tengo enfrente, mi mano estaría sujeto a una aceleración de Coriolis que el cuerpo compensa inmediatamente porque tenemos una velocidad de movimiento relativo al movimiento de la superficie terrestre, y hay una muy débil componente, pero una débil componente de fuerza debido a la aceleración de Coriolis. Bueno, el cuerpo lo compensa. Esto ustedes podrán ver, incluso hay algunos videos con personas que se han colocado dentro de, por ejemplo, acá la velocidad de rotación de la Tierra es muy pequeña, pero cuando se coloca en una habitación que la persona vive por un tiempo, con un movimiento de mayor que la rotación de la Tierra, que es una vuelta por día, y se coloca algo así como, por ejemplo, una vuelta por minuto, por ejemplo, para decir una cosa, ahí los efectos sobre los elementos de la aceleración de Coriolis son muchísimo más importantes. Entonces la persona que trata de levantarse o tomar un objeto ve que su brazo, por más que algo que hacía intuitivamente y lo llevaba al lugar determinado, ve que su brazo se equivoca en la posición natural que debería tener el objeto. No obstante, es tan plástico el organismo humano que al cabo de un cierto tiempo
la persona compensa totalmente en forma, digamos, autónoma lo que es ese movimiento debido a la aceleración de Coriolis, y la persona puede tomar los objetos, desenvolverse totalmente normal, a pesar de que está en rotación. Bien, dicho esto, y ustedes después lo analizarán, ya con Hernán lo van a ver muchísimo mejor, y podrán sacar sus conclusiones. Pero básicamente yo creo que no debe resultar difícil de entender esto. Simplemente pensar que yo al punto 2 llego a partir de la velocidad del punto 1, más lo debido a la rotación, más el movimiento relativo. En este caso es todo lo mismo y se agrega la aceleración de Coriolis. Bien, dicho esto, básicamente sería lo que vemos de cinemática para que ustedes puedan trabajar con los problemas. Vamos ahora a ver un mecanismo que va a ser la introducción a lo que vamos a ver en la clase que viene, ya que todo sería muy largo para dar ahora, que lo que es la clase que viene, un mecanismo que permite la conversión de una manera que es matemáticamente más o menos razonable, pero desde el punto de vista constructivo muy razonable, que es el sistema Biela-Manivelle. Primero, como antecesor a eso, vamos a ver el sistema de cruceta escocesa, que ustedes deberán tener en su carpeta de trabajos prácticos, ya que es un problema determinado a resolver, que bueno, como ya les dije, teóricamente esto se hacía en el pizarrón, lo resolvían ustedes, después lo íbamos viendo entre todos, viendo el elemento, o sea, paso a paso cada uno de los elementos y haciendo preguntas. Bueno, todo esto ahora está un poco más, digamos, comprimido, porque bueno, el problema ya está hecho. Antes de expresarle para qué sirve este mecanismo, vamos a pensar que el hombre, bueno, inicialmente tenía o la fuerza humana, la fuerza luego de animales, hacía mover elementos, pero no tenía, digamos, potencia en cantidad. Todo eso en la clase que viene lo vamos a ver, como con el petróleo se comienza todo ese proceso, pero esa potencia siempre tiene un determinado número de revoluciones y una determinada forma. Generalmente sale de un motor en un movimiento de rotación, movimiento circular. Pero puede ser que para nuestra máquina no necesitemos ese movimiento de rotación tal cual, sino que debamos tener otro movimiento. Por ejemplo, un movimiento de vaivén. ¿Para qué podría ser? Y podría ser para, por ejemplo, un sistema, por ejemplo, en las máquinas frisadoras, que para cortar el cereal que se va frizando, tienen unas cuchillas que van y vienen y que van cortando. Para que esas cuchillas vayan y vengan, nosotros tenemos que el movimiento de rotación cambiarlo a un movimiento de vaivén. Ahora, ¿cuál es la forma más elegante de pasar de un movimiento de rotación a un movimiento de vaivén? Si nosotros matemáticamente descomponemos un círculo por la proyección en un plano vertical, nosotros vamos a tener que el movimiento de ese punto alrededor del círculo, perdón, trasladado a un eje que sea vertical, vamos a ver que se mueve según una función trigonométrica, seno o coseno, dependiendo de la posición donde empecemos. Pero básicamente la composición de un movimiento circular a un movimiento de vaivén se hace por una función seno o coseno. Es decir, una función trigonométrica que es una función suave. Es decir, la máxima suavidad con la que nosotros podemos pasar de un movimiento de ida y vuelta es una función sinusoidal. Y se verá porque si nosotros derivamos esa función posición, en la primera vez obtendremos la velocidad y en la segunda vez obtendremos la aceleración. Ustedes saben que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el seno. Es decir, van intercambiándose las posiciones según la derivada, pero siempre tenemos una función suave, no una función abrupta. Es decir, yo podría tener ese cuchillo que va y viene de la máquina de trillar o cualquier elemento que ustedes digan que va y viene, por ejemplo, un limpiaparabrisas de un auto,
yo lo podría tener, digamos, con una función que fuera todo o nada, o sea, se mueve hacia un lado a una velocidad enorme, se detiene en forma abrupta y luego vuelve en contra en forma abrupta. Pero si yo miro las aceleraciones de esos elementos, tendría aceleraciones enormes de desaceleración cuando frena y de aceleración cuando arranca para llegar a su velocidad de régimen. Y eso sería muy nocivo, por eso se evita. ¿Por qué? Porque las altas aceleraciones, cuando ustedes vean, ya la conocen, pero cuando veamos oficialmente en mecánica las leyes de Newton, nosotros sabemos que la aceleración de una masa supone una fuerza. Por lo tanto, más alta sea la aceleración en un mecanismo, más fuerza será puesta en juego en ese mecanismo. Y más fuerza, para que eso resista, necesita de elementos más grandes, más costosos. Entonces, la mejor forma de pasar de un movimiento circular a un movimiento de vaivén es por medio de una función seno o coseno. La denominada cruceta escocesa cumple con esta condición, pero se da específicamente este mecanismo, que prácticamente está en desuso, porque un mecanismo que matemáticamente parece perfecto, en la práctica su construcción es malísima y su capacidad de, o sea, malísima porque es difícil, y su capacidad de funcionar sin desgaste o rotura es mínima. ¿Por qué? Porque es un sistema que desde el punto de vista constructivo es muy difícil de realizar y aunque se realice bien, no va. A esto se lo voy a explicar, cómo funciona. La cruceta escocesa, este disco, va girando, en este caso con sentido de las agujas del reloj, posee una distancia m, porque normalmente se denomina, en general, en las traducciones mexicanas como manivela, nosotros lo denominamos acá cigüeñal, pero básicamente es una manivela que lleva en esta parte un elemento capaz de trasladarse en la ranura. Teóricamente ese elemento debería ser matemáticamente con huelgo cero para que se cumpliera la función matemática seno-coseno, pero bueno, ustedes saben que algo que no tiene huelgo en la mecánica no funciona. Es decir, si ustedes hacen, cuando estudien el año que viene, tecnología mecánica y vean los ajustes de los elementos, si ustedes agarran y tornean, aunque lo rectifiquen para que la superficie sea exacta, un cilindro de 10 milímetros y lo quieren colocar dentro de un agujero de 10 milímetros, eso ya es un ajuste, es decir, no va a entrar flojo, no va a entrar matemáticamente exacto, porque existe una rugosidad y esto no puede ser. Si no existiera rugosidad, supongamos que pensemos en un ideal que fuese totalmente pulido al infinito, tampoco sería así porque una pequeña diferencia de temperatura de los elementos materiales haría que entre o muy flojo o muy apretado. Por eso que los elementos para que funcionen tienen que tener un huelgo. Y esto también tiene que tener un huelgo. Cuando esto gira, ¿qué pasa? Este rodillo, puede ser un rodillo, un bloque que esté dentro de la ranura, es decir, lo que sea, va moviéndose en la ranura, de manera tal de que este vástago, ustedes acá el vástago podría continuar, que posee un punto de referencia P, que es el punto que tomamos nosotros para analizar, va a ir, cuando esto gira hacia acá, donde indica el cursor, esto va a ir hacia abajo y luego va a ir hacia arriba. Obviamente el vástago continúa porque si no se saldría de su encastre, ¿no es cierto? Pero esto es, en definitiva, esto es un agujero, ustedes ven que acá está en corte, es un agujero en donde este vástago sube y baja. Ese sube y baja, dado que esto va describiendo una circular en donde directamente la posición sobre este eje que tomamos como eje X es la proyección de este punto sobre el eje, el movimiento, como ya vamos a demostrar en el desarrollo del problema, es una función trigonométrica de las que le dije, seno o coseno. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este sistema de cruceta escocesa es el sistema desde el punto de vista matemático más eficiente para pasar un movimiento circular a un movimiento de vaivén. Y también podría decir lo contrario, sería la forma más eficiente de pasar de un movimiento de vaivén a un movimiento circular. Por ejemplo, si yo acá, esto tiene una manija que yo me permita empujar, y esta manivela tuviese acá, qué sé yo, un volante para que tenga cierta inercia,
yo subiendo y bajando esto puedo transformar en un movimiento circular. Justamente esta idea es la que se aplica en los motores de combustión interna del tipo de los autos. Es decir, hay un pistón que sube y baja y transforma su movimiento de sube y baja en un movimiento de rotación de lo que yo dije antes, es un cigüeñal. En las otras clases, una o dos clases que veamos esto, de motores vamos a ver también videos, si bien son antiguos, son muy actuales en cuanto a lo que permiten dilucidar. Hoy en día hay en YouTube cualquier cantidad de asuntos vinculados a esto, o sea, de videos vinculados a esto, y por lo tanto también podrán andar ahí. Pero siguiendo con nuestro caso, ¿qué es lo que tendremos? Fíjense, yo acá tengo, primero, conceptualmente, cuando yo esta manivela la coloque en el sentido vertical, va a estar con la máxima posición el punto P hacia arriba. Por lo tanto, ese punto P se supone que llegaría hasta este punto acá. Ese punto, el punto más alto que llega un sistema de vaivén, se lo denomina punto muerto superior, PMS en la jerga mecánica y también en la jerga matemática, digamos, punto muerto superior. A partir de ahí, yo convencionalmente puedo fijar mi punto cero en cualquier lugar, pero lo común en todo vehículo, todo motor, es determinar que el punto muerto superior es el punto de excursión máxima, el que está más alto. Por lo tanto, cuando este punto P llegue acá, es decir, que este ángulo θ sea 0 grados, este va a ser el punto más alto. La coincidencia de 0 grados de θ con el punto más alto, en este caso, se da totalmente. Vamos a ver que en los casos del sistema biela-manivela hay ciertos tipos de motores que no tienen esa coincidencia, pero eso es un tema para la otra clase. Sigamos con esto. Yo tengo acá, entonces, este elemento que gira hacia acá y que sube y baja. Yo cuando el punto P lo tengo en la parte superior, estará acá. A partir de ahí estableceré mi eje C, el punto cero del eje de las X, por lo tanto el movimiento se trasladará en un crecimiento de X hasta un máximo y una disminución hasta volver a cero, que es el origen o punto muerto superior. Es muy común tomar el recorrido de un pistón desde el punto muerto superior hacia abajo. Como es... Así que, de todas formas, yo, teniendo esa distancia X, voy a tomar que en mi dispositivo de corredera, yo tengo que desde el punto P hasta lo que es la ranura, el medio de la ranura, es un valor constante, porque la distancia de acá hasta acá, esto es todo un rígido. Por lo tanto, la distancia es constante. La llamaremos una distancia K. Y la distancia total que va desde el punto muerto superior, es decir, del origen de donde se empieza el movimiento hacia abajo o vuelve, determinaremos con respecto al centro del giro del cigüeñal, que también una distancia fija, una vez hecho el dispositivo, esta distancia fija, determinaremos que es L, de manera tal que L es la distancia desde el punto muerto superior hasta el centro de movimiento, que me olvidé de ponerle una letra acá, pero bueno, pongámosle centro C si quieren, porque los centros son 12. Como es, tenemos la distancia L, es fija. Y la distancia K también es fija, porque es la del vástago, que va desde el centro de la ranura al punto P de referencia. Ese punto P de referencia, cuando yo tengo el ángulo θ igual a 0, ese punto P ocupa este lugar, que es el del punto muerto superior, y el origen del conteo de las distancias. Dicho esto, vamos a trabajar sobre la solución del problema. En la posición mostrada podemos establecer la siguiente ecuación. Fíjense ustedes un poquito. La distancia L total está cubierta por ¿qué? Punto 1, por X. Después de X, más K. Después de K, esta distancia. Y esta distancia es igual a M, que es la longitud de la manivela, multiplicado por el coseno del ángulo θ. Tomando al ángulo θ en una referencia que es muy usual. Yo esto lo hice pensando más en motores para que ilvane con el tema que viene, porque en un motor los ángulos siempre se toman referidos al punto muerto superior. Entonces, bueno, hay un caso especial que no, pero bueno, por ahora para no complicarles es así.
Es decir, si yo trazo una línea del movimiento de vaivén, los ángulos se determinan a partir de ese tiempo. Y si bien es costumbre en mecánica tomar como positivo el antihorario, en este caso, simplemente para describirle algo que ustedes van a ver en los motores vistos de frente normalmente tienen un giro que se denomina derecho, que desde el punto de vista de estrógeno sería al revés, pero bueno, en la práctica se dice un motor gira a la derecha cuando está girando en este mismo sentido que lo estoy colocando yo. Entonces, este dispositivo, ¿qué tenemos? Que L es igual a X más K más M por coseno de tita. Esto implica que X, que es lo que nosotros debemos calcular, es igual a L menos K menos M por coseno de tita. Dado que tita, en realidad, es la velocidad angular del sistema por el tiempo, es decir, el ángulo es igual a la derivada del ángulo respecto del tiempo por el tiempo. Perdón, lo dije mal. Es la velocidad angular por el tiempo, suponiendo que la velocidad angular sea constante, ¿no es cierto? Entonces, un ángulo tita sería igual a omega por t. Entonces, si yo reemplazo, una cosa más, omega es velocidad angular. Pero nosotros en los motores o en las máquinas no medimos velocidad angular, medimos número de revoluciones por minuto o RPM. ¿Por qué? Porque es una medida convencional. Ya vamos a ver en la clase que viene cómo los países que mandan a veces fijan sus formas de calcular las cosas y después se hace para todo el resto de los países, ¿no? Así pasa con el sistema métrico, el sistema anglosajón. Pero bueno, por suerte nosotros estamos con el sistema métrico. Pero el número de revoluciones en realidad es el número de vueltas por unidad de tiempo. Por lo tanto, no es una velocidad angular, sino que es una frecuencia angular. Ustedes saben que la frecuencia angular se mide en 1 sobre segundo. El caso de la RPM sería 1 sobre minuto. O sea que hay que dividir por 60 para tener las revoluciones por segundo, digamos. Para obtener una velocidad angular, ¿qué hay que hacer? Una frecuencia angular se multiplica por 2pi, que es el ángulo total de giro de 360 grados, y se obtiene la velocidad angular. Bueno, esa sería la velocidad angular realmente que deberíamos aplicar. Entonces, yo puedo saber el desplazamiento del punto P en cualquier instante si conozco las características constructivas del elemento, como son L y K, y tengo la velocidad angular y el tiempo que ha transcurrido. Si no tengo esas cosas, que es lo común, es decir, yo tengo un sistema como este y que está inclinado 30 grados en ángulo θ. Bueno, tendré los 30 grados y con eso determinaré la distancia x. Esto de por sí no es muy importante, pero sí resulta interesante cuando calculamos la velocidad. Bien, para la velocidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que derivar. Ustedes cuando estudiaron matemáticas, yo siempre recuerdo que estudié análisis 1 y el día después que lo rendí me puse a hacer un problema práctico, fuera de todos los problemas que nos habían dado, y que obviamente los problemas que nos daban, porque había los libros para hacer extra, para rendir, son problemas con soluciones. Pero cuando uno empieza a trabajar sobre un problema práctico, hace muchísimos años de en el año 79, sobre un problema práctico, uno se encuentra con muchas cosas distintas y se hace preguntas que muchas veces, cuando lo hace sobre un problema que ya está enlatado, es decir, que está hecho para hacerse, bueno, hay muchas cosas que están pre-resueltas. Pero cuando uno tiene que tener un elemento y que quiere calcular, aunque sea con análisis de una variable, que realmente es muy poderoso si se lo sabe usar correctamente, es decir, de una variable significa derivadas simples, integraciones simples, dependencias también relativamente simples, y uno con eso puede calcular los máximos y mínimos de una función, que son datos muy interesantes para optimizar a veces procesos, o sobre todo para elementos, por ejemplo, que quieren hacer, no sé, pero una caja con la... Recuerdo que el problema era así, una caja con la mínima cantidad de material o algo por el estilo, bueno, y hay que trabajar realmente en forma importante. Pero ¿por qué le digo esto? Porque ustedes le dicen seguramente que, bueno, para obtener la velocidad de algo tengo que derivar. Ese algo lo derivo y listo. Pero derivar respecto de qué o qué derivar. Yo cuando tengo un elemento que depende de una variable, yo tengo que ver para poder derivar y que el resultado sea válido, que todos los elementos que no sean constantes
tengan la dependencia matemática de esa única variable para poderlo derivar o integrar, porque si no el resultado va a ser inadecuado. Supongamos, yo tengo esta dependencia del coseno del ángulo, pero supongamos que acá tuviese otro mecanismo que dependiese de otra forma con otra ecuación. Si yo no tengo, por ejemplo, supongamos que k fuese variable y que internamente dependiese de otra ecuación. Si yo no la coloco, el resultado de derivar x no me va a dar la velocidad de x. Me va a dar una cosa que no es real. Porque yo, para llevar a que pueda aplicar el análisis matemático a un fenómeno, ese fenómeno debe depender en todas sus partes variables de la única variable. Y si depende de más de una variable, voy a poder hacer derivadas parciales, depende de cada variable, pero ya el tema se va a complicar. Vuelvo a repetir que el análisis de una variable es tremendamente poderoso. Tenemos máximos y mínimos únicos, por ejemplo, puntos de inflexión puede ser, pero en cambio cuando ya tenemos dos variables, tenemos lo que se denomina sillas de montar, cúspides, o sea, se complica para encontrar una solución óptima. Pero el análisis de una variable es muy poderoso. Y en este caso, nosotros tenemos una ecuación que lo único que depende x es del ángulo, porque todos los otros elementos son fijos. Incluso m, que es la manivela, también es un valor fijo. Bien, una vez que hemos comprendido esto y tenemos la ecuación con toda su dependencia, derivar es relativamente fácil. Como yo, en definitiva, θ no es una variable independiente, sino que es una variable dependiente, y la única variable independiente es el tiempo en cinemática, yo tendría que reemplazar a θ por el coseno de omega t, de manera tal de que yo, cuando lo derive, voy a obtener el siguiente resultado. La derivada de la trayectoria x será igual a la velocidad del punto P, y es igual a la derivada de L, que es una constante, es nula. La derivada de K, que es una constante, también es nula. Y la derivada de menos m coseno de omega t será igual a m por seno de omega t por la derivada del paréntesis respecto del tiempo, que será directamente omega. Entonces, la velocidad del sistema de cruceta escocesa, es decir, la velocidad que tendrá el punto P, dependiendo del tiempo que se le aplique al cronómetro para saber que ese tiempo redunda en un ángulo y el ángulo redunda en el resultado, será igual a omega, es decir, la velocidad angular, por la longitud de la manivela por el seno de omega t. Bien, esto es para la velocidad. Si yo quiero obtener la aceleración, deberé derivar nuevamente el sistema. Si yo lo derivo nuevamente al sistema, el resultado que obtendré será el siguiente. La aceleración, que es igual a la derivada de la velocidad, será igual a la derivada del seno va a ser el coseno. Pero después deberé derivar omega t de nuevo, por lo tanto habrá un omega más. Por lo tanto, el resultado de la aceleración será igual a omega cuadrado por m por el coseno de omega t. Como ustedes ven, tanto la velocidad como la aceleración como la posición depende de funciones trigonométricas. Por lo tanto, este sistema tendrá el menor valor de aceleración posible para que se cumpla con el movimiento de vaivén. ¿Por qué me refiero a aceleración y no a las otras partes como partes de reseña? Porque la aceleración tiene que ver con la fuerza puesta en juego para lograr ese movimiento, porque fuerza es igual a masa por aceleración en mecánica clásica. Entonces, yo esta aceleración veo que es un producto de dos elementos, omega y m, por el coseno de omega t. Acá estamos trabajando, no sé si lo coloqué acá, sí, está colocado. Esto es para velocidad angular constante, ¿verdad? Como es, ¿por qué digo es velocidad angular constante? Porque los mecanismos normalmente poseen un volante o algún elemento asociado que causa una inercia tal de que el movimiento es constante. Cuando uno tiene un motor de combustión interna asociado, tiene un volante. Este volante normalmente no es lo máximo que uno se puede colocar, salvo que se trate de motores estacionarios que, bueno, requieren una uniformidad de marcha muy grande a baja revolución. Pero esos volantes